Hola y bienvenidos a Únete a nosotros, el podcast donde vamos a hablar de las sectas más peligrosas del mundo. Por fin os voy a poder hablar de este tipo de casos sin censura. Y como estáis viendo, vamos a hablar de sectas, que por lo que sea es un tema que conozco y que me encanta. Pero me voy a presentar primero. Soy Marta Caballero y creo contenido de True Crime y de misterio en redes sociales. ¿Y por qué me gusta tanto este tema? Bueno, pues porque formé parte de un culto religioso con técnicas de manipulación coercitiva durante 23 años de mi vida, ocasionando pues que evidentemente tuviera muchos traumas y que tuviera que ir durante mucho tiempo a terapia. Pero ahora puedo hablar de ello y además me gusta. Puedo explicaros o quizás haceros entender el por qué una persona sería capaz de dejar absolutamente toda su vida para seguir a un líder, a una persona que le está prometiendo algo completamente intangible, y lo peor de todo, que esas personas sean capaces de matar o de quitarse la vida por seguir a su líder. Así que, sin más dilación, comenzamos. Nos situamos al 5 de octubre de 1994, cuando los bomberos de Scheiri, un pequeño pueblecito de Suiza, pues tienen que llamar a un investigador porque ellos estaban apagando un fuego en una granja que se situaba en un prado precioso bucólico, y se encontraron dentro de esta granja un cadáver, un hombre sin vida. Evidentemente, en un principio pensaron pues que había perdido la vida a causa de las llamas, pero se dieron cuenta que este hombre tenía una bala alojada en la cabeza. Además, este hombre tenía una bolsa en la cabeza. Esto denotaba que alguien lo había asesinado y luego le había puesto esta bolsa en la cabeza. Andrew Pile entonces llega enseguida a esta granja y hace una primera inspección ocular. Abre algunas puertas de esta pequeña granja cuando descubre una estancia llena de tanques de gasolina conectados a detonadores. Andrew Pile se da cuenta que esto es completamente deliberado y que en esa granja pasó algo muy importante que querían destruir. ¿Pero qué era? Andrew Pile sigue investigando toda la granja, va abriendo puertas hasta que se da cuenta que en una de las estancias, una de estas paredes es una pared falsa. La consigue abrir y lo que descubre sería una habitación tapizada de terciopelo rojo con un altar lleno de velas y simbología masónica, ufológica, egipcia y ocultista. Yo no me quiero imaginar la cara de este hombre cuando descubre esto, pero es que espérate, esta sala tenía más puertas. Una de ellas daba a otra sala muy parecida, pero en vez de tener terciopelo rojo, tenía espejos. Pero lo fuerte de todo es que alrededor de este altar había 18 personas sin vida formando un círculo. Andrew Pile acababa de descubrir el suicidio colectivo de la Orden del Templo Solar. Creo que en este momento ya tengo toda tu atención para poder hablarte en condiciones de la secta de la Orden del Templo Solar. Tengo que empezar desde el principio, y es que esta secta es muy particular porque tuvo dos líderes. Esto es algo bastante raro, porque normalmente las sectas las lidera personas muy fanáticas, personas que quieren ser adorados solo ellos. Comenzamos entonces con uno de los protagonistas, Luc Jouret. Él nació el 18 de octubre de 1947 en la localidad de Quiquet, en el Congo. Aunque sus padres eran belgas y cuando él pues ya tuvo cierta edad, decidió volver a Bruselas para estudiar la carrera de medicina. Estando ya en la universidad, se unió a una agrupación comunista y se alistó en el ejército como paracaidista en África. Jouret siempre había sido una persona muy creyente, sobre todo creyente en las cosas no tangibles. Era una persona que le encantaba la medicina alternativa a pesar de que había estudiado la carrera de medicina normal y corriente. Le apasionaba la homeopatía y el esoterismo. Gracias a las medicinas alternativas hizo que le llamara muchísimo la atención las culturas precolombinas y también la cultura china. Así que para allá se fue. Hizo 2 grandes viajes a China y a Perú, donde aprendió muchísimo
muchísimo sobre plantas medicinales, aunque también se instruiría en ritos relacionados con la muerte y en venenos capaces de matar a una persona con tan solo una gota. Después de todo este aprendizaje, en los años 70 se estableció en Suiza y ahí conocería una secta, una agrupación llamado el Camino Dorado. Su líder, atención, era Joseph Di Mambro, persona súper importante en este caso, quedaros con él. Él era un relojero y joyero francés, nacido en 1924, que entre otras muchas cosas, aparte de ejercer el trabajo que te acabo de decir de joyero y de relojero, era un estafador. Pero resulta que cuando Luc Jouret y Joseph Di Mambro comienzan a hablar, se dan cuenta de que tienen muchas cosas en común. Pero os quiero hablar un poquito más de Joseph Di Mambro, quien ya os he dicho que es una persona, una figura fundamental dentro de la secta de la cual vamos a hablar a continuación. Joseph Di Mambro formó parte de la orden de la Rosacruz o de los Rosacruces. Esto es una orden que tiene mucho que ver con los templarios y con la masonería. De repente me siento Indiana Jones. O sea, Indiana Jones, ¡ju! Sería entonces cuando en 1984 tanto Luc Jouret como Joseph Di Mambro descubren, entienden que son personas reencarnadas en seres grandiosos y que tienen que formar algo juntos. Y de ese pensamiento nacería la Orden del Templo Solar. Ahora os contaré un poquito más los objetivos de esta secta, de sus mandamientos, qué es en lo que creían, pero quiero que sepáis que esta secta también estuvo en España. Resulta que Luc Jouret fue a hacer una conferencia sobre la Orden del Templo Solar en España, concretamente en Tenerife. Y quedaros con este dato porque es súper importante. Como os decía al principio, un rasgo muy característico de las sectas es que se aprovechen de la debilidad de los fieles, de las personas que les siguen, para prometerles eso que tanto anhelan. Pero esta secta en concreto, la Orden del Templo Solar, es muy diferente, porque lo que buscaba era todo lo contrario. Quería a gente sin carencias, al menos económicas. Quería a gente rica en sus filas. Y es que justamente en sus filas había políticos, empresarios e incluso policías. Evidentemente sus mujeres y sus hijos. Lo que pasa es que cuando entraban en la orden, en este templo, debían de despojarse de todo suyo. Eso significaba decir adiós al dinero y a todos sus bienes materiales y comenzar a vivir de una forma completamente austera. Pero cuando te estoy diciendo que tenían que despojarse de todos sus bienes y de todo su dinero, no es que lo dejaran en su casa aparcadito, no. Evidentemente todo eso iba para la secta, iba para la Orden del Templo Solar. Según ellos, su máxima era buscar la unificación de todas las iglesias cristianas, así como el Islam, porque sabían que Jesucristo iba a regresar en algún momento en forma de Dios Sol. Además buscaban la superioridad, cosa que es muy típico en las sectas, de lo espiritual sobre lo temporal. O sea, ellos se creían superiores espiritualmente al resto de humanos y pues estaban esperando la nueva venida de Cristo, como os digo, y también, según Luc Jouret, él creía que la vida terrenal se iba a acabar en el año 2000 por una catástrofe, atención a esto, que pues estaba liderada por la venida o la era de Piscis y la pirámide de Giza. No preguntes, chica, porque yo tampoco lo entiendo. La cosa es que la Orden del Templo Solar tenía una insignia o un escudo que era un águila dorada de 2 cabezas, comenzamos bien, con un escudo en medio con una T y una S. Y además la Orden del Templo Solar también se conoce como la OTS. Todos los miembros tenían que vestir unas túnicas blancas satinadas, que estos colores realmente variaban según el estatus social y el dinerito que tú aportabas a la secta. Esto de que todos los miembros tengan que llevar una misma ropa también es algo muy característico en todas las sectas, porque es una forma de despojarse de la personalidad. Ya no eres un individuo, una persona, ahora formas parte del grupo. Ahora los más importantes son los líderes. Y en referencia a Joseph Di Mambro, él mandó a construir diferentes salas secretas de las cuales ya te he hablado y que además pues él se encargaba de que los fieles las decoraran con
grabados de ellos mismos, de los propios fundadores, signos masónicos egipcios, y además es que estaban decoradas con el mismísimo detalle, porque si por ejemplo estas salas eran como una trampilla secreta, algunas de ellas, si algunas de estas salas eran escaleras hacia abajo, las escaleras tenían que ser 22, no menos de 22, porque el 22 o el 33 son números muy sagrados para la masonería. Algo muy significativo en esta secta es que utilizaban efectos especiales. En estas salas que os he dicho que se construían, que estaban detrás de paredes falsas, usaban bandas sonoras con espectáculos de iluminación, relámpagos simulados y hologramas para hacer creer a sus fieles que estaban viviendo experiencias paranormales, místicas o ufológicas. Además, Dimambro se encargaba de decir a sus fieles que tenían que despojar del ego, y por ego me estoy refiriendo a que no tuvieran necesidades físicas como por ejemplo el comer. Solamente les daba mantequilla de cacahuete con pan de vez en cuando. Esto lo cuentan algunos supervivientes de esta secta, y que además ellos sabían o creían que mezclado con esta mantequilla de cacahuete, Dimambro y Luke Jouret les daba LSD, que es una droga muy utilizada en las sectas porque es una droga psicodélica. O sea, ahora tú imagínate que estás drogadísimo de LSD, que lo estás flipando y que ahora en medio de una sala tapizada de rojo, con motivos súper ocultistas, súper oscuros, todos vestidos con túnicas blancas, ahora empiezas a escuchar una banda sonora terrorífica, unos rayos de mentira, unos hologramas. Entonces evidentemente te acabas creyendo que esas personas a las que tú estás siguiendo son de verdad personas divinas o gente reencarnada en dioses del antiguo Egipto, porque de repente Dimambro decía que era, yo qué sé, el dios Ra, porque esto sucedía. Lo fuerte de esto es que bajo los efectos de esta droga y estos espectáculos de luces y el ambiente esotérico, muchos de estos fieles firmaban sin querer papeles donde donaban todos sus bienes a la Orden del Templo Solar sin ellos saberlo. Además, otra técnica súper característica dentro de las sectas es que Dimambro y Jouret se preocupaban en humillar a los fieles. En especial, Luke Jouret lo que hacía era hablar con un fiel en concreto, o sea, con un seguidor de esta secta en concreto, y decirle: que sepas que tienes un cáncer que te acabo de curar. Así que humíllate ante mí porque yo te he salvado. Y así, de esta forma, tenías más la necesidad de pertenecer a esta secta porque, claro, es que este señor te acababa de curar un cáncer, ¿no? Algo muy común en todas las sectas es evitar a toda costa que los miembros se vayan. Y en el caso de la Orden del Templo Solar, tenían por un lado el tema del dinero. O sea, ellos se estaban quedando con todo el dinero, haciendo que sus fieles se tuvieran que quedar en la secta, no había otra. Pero otra de las razones para evitar que los fieles del templo de la Orden Solar se marcharan era por amor, porque Joseph Dimambro oficiaba matrimonios cósmicos. Básicamente unía a los miembros de la secta y les obligaba a tener hijos. ¿Por qué? Porque según él, según una de sus premoniciones, nacerían 9 hijos cósmicos. Dimambro, o sea, Joseph Dimambro ponía a sus fieles nombres de sus supuestas reencarnaciones porque él tenía el poder de ver la reencarnación, evidentemente. Entonces, de repente, una mujer que le caía muy bien, porque claro, depende de lo bien que le caías, te reencarnabas en una cosa buena o una cosa mala. Si le caías muy bien, por ejemplo, te podías reencarnar en Hemsut, quien es la diosa del destino. Y pues ahora que estaba reencarnada en esta diosa egipcia, te tenía que buscar un marido que estuviera reencarnado en una posición similar a la que tú estabas. Evidentemente, una persona que a él le cayera muy bien. Entonces, de repente veía un señorito que le caía bien y le decía: tú vas a ser el dios Isis y ahora os vais a casar juntos en una ceremonia pública que incluya sexo explícito. Esto quiere decir que si tú entrabas en esta secta con tu marido con el cual te has casado fuera de la secta, a Dimambro le daba exactamente igual. Casaba a tu mujer con un señor random que estaba también en esa secta. Esto hacía
que Dimambro casara a mujeres de 19 años con señores de 65. Evidentemente, tanto Dimambro como Jouret podían casarse y tener sexo con todas y cada una de las mujeres de esta secta. Es más, Dimambro tuvo una hija muy importante, que era Emanuele, que nació el 21 de marzo de 1991 y que cuando nació su placenta fue enterrada bajo un roble, tenía el poder supremo y nadie podía mirarle la cara. Para principios de la década de los 90, la secta ya alcanzaba unos 450 integrantes, que en un principio puedes pensar que son muy pocos, pero has de pensar que esta secta literalmente se escondía detrás de las paredes. O sea, eran completamente secretos, a no ser que fueras una persona muy rica, no se iban a acercar a ti. Para este momento, además, la sede principal ya estaba en un palacete en Ginebra y también se expandieron por Canadá y por Francia. En un principio, para esta época, principios de los 90, Luc Jouret decide que se tiene que marchar a Canadá para administrar pues estos nuevos cultos, estas nuevas sedes que se abrieron de la Orden del Templo Solar. Sin embargo, y continuando todavía en esta fecha, principios de los años 90, comienza a asomarse el principio del fin. Y es que detrás de esta fachada de espiritualidad, la Orden del Templo Solar en realidad era un gran lavadero de dinero, proveniente de la venta y compra de armas y drogas que venía de la mafia siciliana. O sea, ¿qué? Quiero decir, para este momento la Orden del Templo Solar tenía tantísimo dinero que tuvieron que comenzar a buscar formas para lavar justamente este dinero. Así que se asociaron con Albert Giscovino, el capo de la mafia siciliana, que por supuesto formaba parte de la secta. Y verdad que yo te he dicho hace un momento que Luc Jouret se tuvo que ir a Canadá para administrar parte de los cultos de esta secta que se abrieron en ese país. Bueno, pues esto era una mentirijilla. Resulta que Luc Jouret se fue a Canadá a comprar armamento justamente para la mafia siciliana. Sin embargo, le pilló infraganti la policía de Canadá y se fue para la cárcel. Y de esto se enteraron muchos de los miembros. Ahora os contaré por qué hubo consecuencias. La cosa es que Luc Jouret fue muy listo y le dijo al juez encargado de esta causa que esas armas que estaba comprando eran para él, que eran para protegerse porque se sentía en peligro. El juez le creyó y simplemente le condenó a pagar una multa administrativa de $1,000 que iría dirigido a una organización sin ánimo de lucro. Esto hizo que las autoridades de Canadá le vigilaran muchísimo más y que se enteraran que Jouret tenía contactos directos con Suiza. Ellos sabían que algo estaba pasando, pero no sabían el qué. Así que la secta comenzó por primera vez a sentirse perseguida. Y varios miembros comenzaron a cuestionarse muchas cosas hasta tal punto de abandonar la secta. Pero bueno, de eso vamos a hablar ahora. Porque para 1993 la Orden del Templo Solar se encontraba en horas muy bajas. Además, Joseph Dimambro, desde Suiza, porque él no viajó a Canadá, él seguía estando en Suiza, ya era muy mayor. Tenía 70 años, padecía diabetes, problemas de riñón y usaba pañales. Además, cada vez estaba más cansado y ni siquiera podía hacer todas las misas y ritos que se celebraban en la orden. Y algo que vais a aprender en este podcast es que cuando el líder de una secta decide o siente que está llegando el tiempo del fin, solo no va a desaparecer, sino que se va a llevar por delante a todos sus súbditos. Y es aquí cuando llega el pensamiento de trascender. Ya os había comentado que tanto en esta secta como en muchas otras, un pensamiento bastante recurrente es el del apocalipsis. Puede ser de muchas formas, puede ser que la tierra desaparezca, puede ser que haya una guerra santa o vete tú a saber. Sin embargo, el trascender es algo súper importante, es alcanzar la espiritualidad y que eso te lleve a un nuevo mundo o un nuevo plano terrenal. Todo gracias a que tú has dado tu vida por el culto, por la secta o por el pensamiento del cual estemos hablando, y por eso la recompensa va a ser tener una nueva vida en este nuevo mundo
o lo que sea. Y en este caso, en el caso de la Orden del Templo Solar, se trataba de la estrella de Sirio. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues resulta que los fundadores, tanto Dimambro como Jouret, se encargaron de preparar a sus acólitos sobre el apocalipsis terrenal. O sea, la Tierra iba a desaparecer porque la humanidad no sabría gestionar pues muchas cosas que iban a ocurrir en la Tierra. Entonces, la Tierra como tal iba a estallar en una gran guerra, pero ellos iban a trascender hasta la estrella de Sirio, donde vivirían para siempre en un Edén, porque la estrella de Sirio se convertiría en su nuevo hogar. Pero para poder trascender y llegar a la estrella de Sirio, tenían que hacer un pequeño trámite, algo sencillito. Básicamente, suicidarse. Y aunque ahora quizás te lleves las manos a la cabeza y pienses que esta idea es algo completamente loco, te voy a decir que este es un pensamiento bastante recurrente dentro de las sectas y quizás es uno de los mayores miedos que tenemos las personas que hemos salido de una de estas sectas. Así que, aunque hubo mucha gente en el caso de la Orden del Templo Solar que dijo, no, por aquí no voy a pasar y dejaron la secta, también hubo otras muchas personas que decidieron creer y siguieron a Dimambro y a Jouret hacia adelante. Y ahora hablaremos de ello. Sin embargo, por un momento nos vamos a centrar en algunas personas que decidieron abandonar la secta. Para comenzar, y como ya os había comentado, el hecho de que la policía de Canadá atrapara a Luc Jouret cuando fue a comprar el armamento, pues hizo que muchos fieles se plantearan muchas cosas. Y después el hecho de comenzar a juguetear con el suicidio para ir hasta la estrella de Sirio, acabó de convencer a muchísimos para marcharse. Una de las personas más relevantes que se planteó salir de la secta, bueno, mejor dicho, una de las familias más relevantes que se planteó y salió de la secta fue la familia Dutoit. Ellos vivían en Morin Heights, en Canadá. ¿Y por qué era tan relevante esta familia? Pues bueno, porque resulta que Antoine Dutoit, el padre de esta familia, era el miembro encargado del espectáculo de luces dentro de una de las sedes de esta secta en Canadá. Este hombre iba por las distintas congregaciones colocando, arreglando y manteniendo el espectáculo de luces que se llevaba a cabo dentro de los ritos que ocurrían en las sedes de la Orden del Templo Solar, porque hay que recordar que entre que iban hasta arriba de LSD y además el espectáculo de luces, pues así cualquiera creía que Dimambro y Jouret eran bendecidos, eran por lo menos el Mesías. Además, Antoine Dutoit, dentro de la congregación de esta secta en Canadá, se casó con una mujer llamada Nikki Robinson y juntos tuvieron un bebé. Y si tú has estado atento, yo te he contado que Dimambro tuvo una premonición donde dijo que tendrían que nacer 9 bebés cósmicos. Bueno, pues resulta que el bebé que tuvo Antoine Dutoit con su mujer Nikki Robinson formaba parte de uno de estos 9 bebés cósmicos que tendría que tener la secta pues para saber el qué fantasía tendría este señor en la cabeza. Así que sí, los Dutoit eran una familia muy muy importante dentro del culto, aunque no estuvieran dentro de la sede de Suiza. De esta forma, cuando Joseph Dimambro se entera de que los Dutoit han abandonado prácticamente la Orden del Templo Solar, se enfada muchísimo y comienza a trazar un perverso plan. Y aquí, amigos, de verdad que voy a empezar a contar cosas muy, muy, muy duras, así que si eres sensible, piénsatelo 2 veces antes de seguir escuchando. Y es que Joseph Dimambro comienza a decir a los miembros de su congregación que ha tenido unos sueños premonitorios donde ha visto que dentro de la Orden del Templo Solar está el Anticristo, que acaba de nacer y que es un bebé insignificante, pero que si se le permite seguir creciendo, iba a destruir por dentro la Orden del Templo Solar. Y anuncia que este Anticristo es el bebé de la familia Dutoit, de esta familia de la cual os estoy hablando, que acababa de abandonar la secta en Canadá.
Este pensamiento, esta idea, este sueño premonitorio lo comienza a verbalizar Joseph Di Mambro en las siguientes reuniones que tiene con su congregación, hasta que llega un momento que habla con dos de sus mejores fieles, que es un matrimonio, Joel Egger y Dominic Bellaton. Este matrimonio, Joel y Dominic, formaban parte de uno de los matrimonios cósmicos que Joseph Di Mambro había establecido dentro de la congregación de Ginebra. Y pues habló con ellos en privado y les dijo que ambos eran pecadores, eran muy pecadores, pero tenían una forma de poder redimirse de ese pecado. Y esta forma era matando al anticristo. Joel Egger y Dominic Bellaton no se lo pensaron dos veces e hicieron todo lo que Joseph Di Mambro les pidió. Y es que resulta que ellos dos conocían perfectamente al matrimonio Dutoit. Así que tomaron un vuelo desde Suiza a Canadá y se pusieron en contacto con los Dutoit. Los Dutoit, que todavía para ese momento, aunque acababan de salir de la secta, en el fondo todavía seguían creyendo en muchas de las enseñanzas que aprendieron ahí dentro. Así que cuando los Dutoit se enteraron que Joel y Dominic estaban en Canadá, decidieron organizar una cena, los cuatro, con el bebé de los Dutoit, el 30 de septiembre de 1994. Durante el transcurso de esta cena, Joel y Dominic se levantaron en un momento dado de la mesa y apuñalaron 50 veces a Antoine en el pecho delante de su mujer Nikki y de su bebé de 4 meses. Después fue el turno justamente de Nikki. A ella le apuñalaron 8 veces en la garganta, otras 8 veces en la espalda, representando justicia. Y después una puñalada en cada uno de los pechos de Nikki por haber amamantado al anticristo. Después de esta carnicería todavía quedaba el bebé de 4 meses de la familia Dutoit. Él se suponía que era el anticristo, así que Joel y Dominic llevaron consigo una estaca y se lo clavaron en el corazón. Se acababa de ejecutar el plan como uno de los líderes supremos, Joseph Di Mambro, así lo había dispuesto. Tras esto, Joel y Dominic se preocuparon por prender fuego a la casa de los Dutoit y destruir todas las pruebas posibles, y tomaron un vuelo desde Canadá hasta Suiza para contarle a Di Mambro que se había hecho su voluntad. Esta salvajada que te acabo de contar era solo el preámbulo de muchas muertes más. Y es que tan solo 2 días más tarde, Joseph Di Mambro y Luc Jouret se reunieron por fin, ya que, como os he contado, Luc Jouret estuvo mucho tiempo en Canadá. Bueno, un tiempo. Una vez los dos estaban juntos, decidieron mudarse hasta una granja que estaba en Shady. ¿Os acordáis la granja de la cual os estaba contando al principio? Esa granja que se situaba delante de un prado completamente bucólico. Pues ahí. Una vez llegados y acomodados en esta granja, tuvieron una gran cena con todos los miembros que estaban cerca y después iniciaron un rito que duraría 3 días. Realmente no podemos saber en qué consistió ese rito de 3 días. Lo que sí que sabemos es que en un momento dado todos los miembros que se encontraban en esa granja pactaron un suicidio colectivo. En un principio este suicidio colectivo se iba a dar a través del veneno del curare. El veneno del curare es un veneno típico de Latinoamérica, que es ese veneno que ponen en las flechas algunas tribus para cazar a animales para su consumo. Y justamente fue Luc Jouret, en esos viajes que yo te contaba al principio, que él se fue hasta Perú, que conoció este veneno y luego lo importó a Suiza, y es lo que utilizarían pues para este fin. Pero, como te contaba, algunos de los miembros de la Orden del Templo Solar que estaban en esa granja no quisieron tomar ese veneno, pero tanto Luc Jouret como Di Mambro no iban a permitir que nadie quedase con vida. Así que los que no querían beberse el veneno, pues bueno, se les disparó en la cabeza.
Además de eso, tanto Joseph Di-Mambro como Luc Jouret se encargaron de poner tanques de gasolina conectados a detonadores que tendrían que explosionar después de que ellos se tomaran el veneno. Todo esto realmente ocurrió el día 3 de octubre de 1994, aunque el investigador del cual os estaba hablando al principio descubriera todo esto el día 5. Realmente sabemos que fue el día 3 porque para la Orden del Templo Solar era muy importante el número 3, ya que era un número sagrado para los masones. Volviendo una vez más al principio, cuando el investigador Andrew Pillet es consciente de que ha descubierto la Orden del Templo Solar, también encontraría un cofre con muchísimos escritos que ayudarían a luego más tarde entender qué es lo que hacía esta orden, en qué creían. Y bueno, por eso yo os estoy contando todas estas cosas, gracias a esos escritos. Y bueno, como te contaba, este investigador detrás de una pared encontró varias salas tapizadas con terciopelo rojo, con un montón de simbología masónica de los rosacruces, cristiana, islámica, ufológica, y entre ellos 23 muertos, incluyendo a Di-Mambro y a Luc Jouret, que por cierto entre todos sumaban 23 cadáveres y uno de ellos era un niño de 10 años. A tan solo 200 kilómetros de la granja de la cual os estaba hablando, en un pueblecito llamado Guessous-Salvan, hallaron otros 25 cadáveres en una casa. Los hallaron porque también hubo un incendio y prácticamente todos los cadáveres habían perdido la vida justamente por beber el veneno del curare. Sin embargo, en esta ocasión varios miembros eran adolescentes quienes no quisieron beber justamente este veneno y fueron acribillados a balazos. Tras encontrar estas dos masacres y hacerse público qué era esto de la Orden del Templo Solar, la gente creyó que ya había pasado esta barbarie. Pero esto era un error. El 23 de diciembre de 1994, en Vercors, Francia, otra masacre con el mismo modus operandi, un incendio y 26 cuerpos calcinados, entre los que se encontraron 3 niños. 14 de ellos aparecieron formando una estrella. El 22 de marzo de 1997, en Kashmir, Quebec, 5 personas que se suicidaron al ingerir calmantes y prender fuego a la vivienda. Antes de quedarse dormidos y que las llamas les alcanzaran, se tumbaron en el suelo formando una cruz. Después de eso, el 15 de enero de 1998, varios burdeles se quemaron en Francia. Cuando los bomberos pudieron apagar las llamas, encontraron 33 cadáveres, incluyendo 8 niños que también estaban dispuestos de la misma forma que los anteriores. Pero quizás a veces cuando te cuentan este tipo de cosas tan fuertes, estas barbaries, tendemos a pensar que esto es una cosa que no sucede en nuestro país, que evidentemente es algo terrorífico, pero pasó hace mucho tiempo y ni siquiera cerca. Bueno, pues una vez más, error. En 1984, Luc Jouret dio una conferencia de la Orden del Templo Solar en Tenerife, en las Islas Canarias. Luego, tiempo más tarde, se supo que al menos había un único miembro de esta secta justamente en las Islas Canarias que se suicidó al tiempo de todos estos suicidios colectivos en diferentes congregaciones. Resulta que tanto Luc Jouret como Di-Mambro se encargaron de enviar cartas a las distintas congregaciones para avisar de que ya llegaba el tiempo del fin y era hora de trascender hasta la estrella de Sirio. Además, en 1998, una secta sospechosa que no estaba identificada intentó realizar un suicidio colectivo en el Parque Nacional del Teide y se cree evidentemente que era la Orden del Templo Solar. En el año 2001, los supervivientes de la secta se instalaron en Vera, en Almería, donde se cree que siguen desarrollando sus actividades, o al menos lo hacían. Y pues hasta aquí la secta de la Orden del Templo Solar. En justamente esta secta podemos ver claramente la intención de los fundadores por el poder y el dinero, sin ningún tipo de escrúpulos. Yo creo que nunca me dejará de asombrar el poder de convicción que tienen algunas personas para hacer que
la gente lo deje todo para seguirles. Bueno, al final yo durante mucho tiempo también lo hice, ¿no? Así que con todo esto me encantaría saber si dentro de lo que cabe de la gravedad de esta historia, pues si te ha gustado o no este relato, este podcast, y pues me encantaría que me lo hicieras saber a través de las redes sociales. Y pues nada, muchísimas gracias por escucharme y nos vemos en el próximo episodio de Únete a nosotros.